Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Galofre, estudiante de Ingeniería de Sistemas del curso de Métodos Numéricos. Hoy le voy a explicar el ejercicio 1, Fundamentos de Programación, Fórmula de área de Gauss. Bueno, nota esta fórmula para poder representar el área. Nos dice que en un polígono cíclico, los puntos finales coinciden con los puntos iniciales. Este algoritmo se basa en usar las posiciones de los vértices de un polígono. Hay que tener en cuenta que el valor absoluto que da en la fórmula se hace para ir tomando en cuenta las distancias de un punto a otro, sin necesidad que al momento de ellas se puedan volver negativas y esto puede alterarlas. El valor absoluto nos ahorra tener que pensar en eso, si estamos tomando los puntos de una forma u otra. En el ejercicio hacen la recomendación de tomar los puntos en el sentido antihorario. En cuanto al código, nos piden que tiene un módulo llamado entrada.py que contenga una función llamada entrada y que nos pidan los datos. Aquí tenemos un módulo entrada.py, se define la función de entrada. Esta función es para ingresar las coordenadas de los vértices del polígono. Se declara una variable n, la cual se ingresa el número de lado del polígono y esta variable de tipo entero. Declaramos dos variables xy, en la cual se van a guardar las listas. Y luego dice que a ambas listas se les debe adicionar el primer elemento y devolver las listas con los pares de coordenadas ingresados y adicionados el primer elemento de cada lista, pues por ser un polígono cíclico. Para poder hacer los cálculos, el polígono depende de la coordenada en y anterior y e posterior a un determinado punto. Si nos vamos a la figura cuando estemos en P1, va a depender del anterior punto que es P2 y lo mismo pasa con ese punto que va a necesitar de la coordenada anterior que es P3 y la posterior que es P1. Lo que se hace es poner al final de la lista el primer elemento x0 y y0 se coloca al final. Le digo que inserte en la posición 0, o sea que agrega al inicio el último valor. Luego nos piden que defina un módulo llamado cálculos.py que contenga una función llamada área polígono que calcule el área del polígono empleando la fórmula anterior. Definimos el área del polígono, la función área polígono y le declaramos los parámetros xy. Esta función calcula el área del polígono en base a las coordenadas de sus vértices. Luego una variable llamada área le asigno 0, ya que el área es una sumatoria. Hago una bucle for que va desde 1 hasta la cantidad de lados o la cantidad de vértices. El bucle va a ir desde 1 hasta 5 porque se omite el primer y último vértice. Luego se añade la parte de la sumatoria que es x1, y1, x1 por y1 más 1 menos y1 menos 1. Luego al final a la variable área lo multiplico por un medio y le agrego el valor absoluto, aparte de la sumatoria y retorno hacia el área. Y aquí es capaz de calcular bien el área del polígono. Posteriormente me dice que hay que definir un módulo llamado salida.py que contiene una función llamada pares que muestre por pantalla los pares ordenados de las coordenadas del punto del polígono. Definimos las funciones pares y mostrar área. La función pares imprime las parejas ordenadas de los puntos que conforman el polígono. En el de pares implementan un print que diga parejas ordenadas a un encabezado de la tabla. La tabla tiene tres columnas, la columna punto, la columna X y la columna Y. Hago un for que me recorra todas las parejas de X y de Y con los mismos índices del módulo de cálculos para que salte los extremos para que coloque repetidos el primer y último elemento. Envíen también una función llamada área polígono, la cual se llama mostrar área,
Definimos los parámetros x, y. Esta función muestra el área calculada del polígono. Y aquí no nos indican si las dimensiones del área del polígono están en centímetros o en metros. Luego me piden que haga un archivo main.py que deberá contener únicamente el llamado a cada una de las funciones solicitadas. Acá llamamos a la función entrada, pares y mostrar área. Me dice que ingrese las coordenadas de los vértices del polígono. Cuatro, 5, 11, 12, 8, 9, 5, 6. Me muestra que las paredes ordenadas en punto X y Y, 3, 5, 12, 9, 5. Me aparece en decimal, por lo que acá se declaró la variable X y Y de tipo float. Me dice que el área del polígono es de 30. Me parece unidades de área, no sabemos si en centímetros o metros. Y aquí, mostrar área aquí porque le coloqué el mostrar área. Me dice, aquí me explica para qué es esta función. Eso es todo. Muchas gracias a todos.